encontró una plantita por ahí abandonada que alguien quizás al llevarla la abandonó, y era una plantita pequeña que tenía en su macetero una bolsa y tenía una pequeña plantita que estaba floreciendo. Y él agarró, y bueno, sin mucho interés, lo llevó a la casa y la puso en un lugar. La dejó ahí encima sobre una desvencijada mesa. Y estuvo ahí durante todo un día. Al día siguiente, él se levanta y ve a la flor y dice, bueno, piensa en su interior, necesita algo de luz. Y la acerca simplemente a la ventana que tenía vidrios que tampoco dejaban pasar mucha luz. Y la deja ahí y sale a sus quehaceres comunes de siempre. Y la esposa que estaba por ahí ve la planta, mira la ventana y lo primero que hace es limpiar uno de los vidrios para que entre algo de luz. Y en todo lo que estaba haciendo en el día, vuelve a ver a la planta y agarra un jarro viejo que le echa un poco de agua y de paso limpia el lugar donde estaba y acerca la mesa y la mira la planta y la levanta, limpia toda la mesa y busca un periódico y lo pone sobre la mesa y pone la planta cerca a la luz. Al día siguiente el esposo se levanta, mira la situación y comienza a limpiar los otros vidrios más de la ventana y comienza a limpiar todo ese sector, le acerca la plantita, le riega nuevamente. Y a eso la esposa se acerca, levanta el periódico y había encontrado una pequeña tela de color blanco y la pone debajo. Y después el esposo viene y dice, esta mesa está mal, y la empieza a arreglar, le empieza a acomodar, le empieza a martillar, poner clavos y la lista. Y de pronto ve que la ventana tenía algunas deficiencias, estaba mal. Entonces, en todo su quehacer, esta familia empieza a cambiar su situación en el lugar. Él empieza a pintar la ventana, la esposa empieza a lavar las paredes y comienzan a barrer el lugar y empieza a ver luz, empieza a ver una situación diferente y la familia se contagia y los niños ahí empiezan a dar sugerencias y ya se ve ya la diferencia de una casa ófrica, de una casa que no tenía un lugar donde poder estar de manera acogida, empieza a sentirse y el mismo esposo, la misma esposa empieza a tener una actitud diferente, empieza a tener una visión diferente y el mismo esposo sale las veces que puede, vuelve con algo más para poder poner en el lugar, para poder cambiar en el lugar y se empieza a ver cambiando ya las sillas, cambiando de un lugar a otro las cosas, unas cortinas que ya adornaban y la casa empezó a ser diferente. Y ellos mismos se veían la ropa que tenían, que ya no encajaban con el lugar, entonces ya pues había que utilizar el agua, lavar lo que tenían. Empezó a cambiar el rostro de los niños, que era pues unos niños que andaban ahí olvidados, ya tenían que lavarse la cara, ya tenían que peinarse y demás, y todo empezó a cambiar su atmósfera. Recuerdo bien cuando me contaron esto en la escuela dominical, yo aceptaba aquello y decía, wow, cómo van cambiando las cosas cuando simplemente algo empezó en el lugar. Una pequeña plantita, una pequeña planta que tal vez la encontró por ahí botada, ya no se veía como una pequeña planta, ya se veía con otras flores, ya tenía un jarrón que la habían puesto, ya no era una bolsa, ya no era una mesa desvencijada, ya no tenía pues la oscuridad, ya empezó a cambiar y esto cambió a toda la familia. Miren, y hay algo que en nosotros y en nuestra vida Dios ha empezado a mostrar y ver, y eso es lo que esta mañana yo quiero decirle. Mire, en todos los pasajes bíblicos que tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver muchas cosas, muchos héroes cambiando atmósferas, las circunstancias y las personas. Es grande tal la influencia del cambio que aún la atmósfera misma de la historia ha sido cambiada. Podemos hablar, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, lo encontramos a Abraham. Abraham estaba en su comodidad, dice, en su tierra, dentro de su parentela, siendo un hombre justo, que agradaba a Dios. Pero Dios lo encuentra
momento, le da un tiempo, le da el lugar, le da la instancia porque le dice: deja tu tierra y tu parentela, deja tu casa, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te engrandeceré. Tu nombre será bendición, y cambiarás la atmósfera de tu casa y del mundo entero. ¿Y cómo termina la historia de Abraham? Termina sus días, dice en Génesis 25, dice: lleno de vida, en buena vejez, dejando un legado. Y muchos siglos después lo vemos en Hebreos capítulo 11, donde lo llaman el Padre de la fe. Y en él, dice, todas las familias de la tierra son benditas. Mire, un hombre que estaba ahí relegado, él tiene un encuentro con Dios, y él empieza a generar una atmósfera diferente. Él empieza a crear y a vivir una atmósfera diferente que empieza a impactar y llega hasta tu vida y mi vida, porque en él nuestras familias son benditas, una promesa de Dios. Tenemos a José en Génesis 37, un joven adolescente de 17 años, pastor de ovejas, al que Dios le da un sueño. Dios le da un sueño, Dios impacta en él, y que a pesar de todas las dificultades que este sueño le dio, llega el momento en que este mismo José reconoce, cuando están ahí sus hermanos inclinados, cumpliéndose el sueño delante de él, dice: no se asusten, no tengan miedo, vengan, acérquense, yo soy el que ustedes han vendido. Yo soy el que a ustedes le han hecho pasar muchas dificultades, pues para preservación de vida me envió Dios hasta aquí, para cambiar la atmósfera de mi casa, de mi familia y aún de esa nación que no era la suya. Tú y yo hemos sido llamados a cambiar la atmósfera. Tú y yo no somos como alguien dice, cualquier salchipapa llamado cristiano. Y seguimos viendo Moisés. ¿Quién fue Moisés? En Éxodo 3 comienza la historia, que después de tener una vida en el palacio, de creer que ese era su lugar, de pronto es perseguido porque es un asesino, y se establece su vida en una tierra muy lejana, en la tierra de Madián, y cree terminar sus días, bueno, siendo pastor de ovejas. Y es ahí cuando Dios le encuentra en una zarza y le dice: aquí contigo yo voy a cambiar tu atmósfera, y voy a cambiar la atmósfera de aquella familia, de aquella casa, de aquella nación que ahora está en esclavitud. Y le dice sobre todo: yo por tu mano mostraré y haré grandes cosas. Y ahí lo vemos a Moisés haciendo cosas grandes por la orden de Dios, y empieza a cambiar la atmósfera de una nación esclavizada, de una nación que había olvidado a Dios. Empieza a cambiar aquella atmósfera. Tenemos a David, otro pastorcito, quien, olvidado por sus padres como hijo, porque se acuerde que dice: ¿tienes otro hijo? Y el padre dice: ah, sí. ¿No? Como muchos padres que tienen varios hijos y se olvidan. ¿Cómo te llamas vos? El número 1, el 2, 1, ya, pero ven, nos olvidamos de nombres con los hijos. De la misma manera se olvidaron. Llámalo. Y fue él ungido como el futuro rey y como el próximo rey de Israel. Lo traen porque Dios lo vio, porque Dios vio en él y dijo: yo me he escogido a alguien. Y lo vio a David. ¿Para qué? Para cambiar la atmósfera de una nueva adoración, por ejemplo, de un nuevo sentir, de mostrar cómo se alaba, cómo se adora a Dios, cómo se honra la presencia de Dios, a tal punto que Dios mismo dice: en este corazón, en ese tipo de corazón yo me agrado. Eso es cambiar la atmósfera. Y si te reclama dónde hay mujeres, ahí está Esther. Esther era una joven esclava del pueblo de Israel, en un pueblo extraño, en una nación extraña. Vislumbró primeramente con su gracia y la belleza que Dios le dio. Al ser obediente, cambió la atmósfera de una sentencia de muerte sobre ella y sobre el pueblo de Israel. Ella empezó a ser bendición de libertad y de gracia para esa nación
que aún no era suya. Miren, todos nosotros hemos sido llamados, todos nosotros hemos sido vistos por los ojos de Dios antes que se fundase la tierra. En Jeremías 1, 4 y 5 nos dice: antes que se fundase la tierra, antes de que sea todas estas cosas, yo ya te vi. Yo ya supe lo que tenías que hacer. Yo ya tengo en mi corazón lo que tú vas a llegar a ser. Alguien, agente de cambios de atmósfera. Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Para qué? Para cambiar atmósferas. Cuando Jesús comenzó su ministerio, cuando Él comenzó, lo primero que dijo: gozaos y alegraos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí estoy yo para cambiar la atmósfera de este mundo. Ha llegado el reino de los cielos. Y si tú y yo hemos conocido a Cristo, y si tú y yo hemos sido encontrados antes de que el mundo se fundase, es que tú y yo tenemos una misión: cambiar la atmósfera de este mundo. Si tú eres cristiano, es que Cristo habita en ti. Y siempre lo digo: si Cristo habita en ti, es que tú eres pues un Cristo caminando, en que el reino de los cielos debe ser reflejado en ti para cambiar la atmósfera donde tú vayas. Cambio de atmósfera de una vida tediosa. Jesucristo cambió las cosas. Por ejemplo, de aquellos pescadores que estaban ahí, que eran el común, pero Él se acercó y les dijo: vengan, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Yo voy a cambiar en ustedes la atmósfera, aquella atmósfera que es olvidada, que es tediosa, que ni siquiera ustedes se han imaginado tener. Ahora yo les voy a hacer conmigo. Vengan, síganme. Aquella mujer que después de 12 años tenía un problema, un flujo de sangre, se encontró con Jesús, y esa mujer tuvo un cambio de atmósfera al tener un encuentro con Cristo Jesús. Aquella mujer samaritana, ¿usted recuerda? Cuando se encuentra con Jesús, lo primero que hace es reconocer e ir a decir a todo el mundo: he encontrado a alguien que me dijo la verdad, he encontrado a alguien que me dijo lo que yo era. Vengan y véanlo. Ella cambió la atmósfera de su vida y empezó a cambiar la atmósfera de los que tenía a su alrededor. Y cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, les dijo: cuando vayan por las ciudades, cuando entren a las ciudades y cuando entren a las casas, les dice: entren y saluden y digan: paz sea en esta casa. Cambiadores de atmósferas, cambiadores de circunstancias, cambiadores de situaciones. ¿Cuál es la atmósfera del enemigo? Violencia, pleitos, peleas, disensiones, divisiones, rencores. Esa es la atmósfera que se tiene con el enemigo. Pero hay algo muy importante, que si todo este tiempo, en todo lo que he podido hablar y muchos otros detalles que hemos pasado, podemos entender que en Dios está el cambio, no solamente de vida, el cambio de influenciar a cambios de atmósferas. Tú y yo hemos sido llamados a aquello. Por eso dice, nuevamente repito: antes de que se fundase el mundo, yo ya te vi. Tú tienes un propósito, tú tienes un porqué. Yo sé hasta dónde vas a llegar, yo sé hasta dónde y lo que vas a hacer. Yo te he equipado con cosas, yo te he dado cosas para que lleves y cambies, para que lleves mi reino, para que lleves mi palabra y cambies las circunstancias y cambies las situaciones y cambies las atmósferas de todo aquel que necesita y de todo aquel que te rodea. Cuando el Espíritu Santo llegó, los discípulos estaban reunidos, los discípulos estaban esperando, posiblemente con temor porque los empezaron a perseguir. Pero cuando el Espíritu Santo llegó, aquel momento, cuando el
en oración los discípulos y cayó como fuego sobre ellos, cambió la atmósfera de temor que tenían a una atmósfera de poder, de dominio, de autoridad. Y es cuando uno de los discípulos se levanta y empieza a cambiar la atmósfera. 3,000 personas empiezan a conocer lo que es el poder de Dios. ¿Tienes el Espíritu Santo? Cambiamos atmósferas. Donde vamos, llevamos paz. Dice la palabra, entren y digan paz. ¿O es que cuando entras a alguna casa apoyas en el pleito? ¿Es que cuando entras en algún lugar te inmiscuyes más en las situaciones adversas? ¿O es que tú y yo estamos siendo llamados a cambiar aquello? Pues la palabra nos manda aquello, la palabra nos dice aquello y mucho más. Cuando tú y yo hemos tenido el gozo y tenemos el gozo de tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es necesariamente tener un toque. No es necesario de que tú vengas a que yo simplemente te ponga las manos y con eso te vayas tranquilo. El Espíritu Santo te ha dado, el Espíritu Santo nos ha dado el poder, nos ha revestido de autoridad para poder ir y predicar el Evangelio, para poder establecer el reino de los cielos, que es paz, libertad, justicia, amor. Tú y yo hemos sido llamados para aquello. En Juan 4, 31 al 34, Jesús les dice a sus discípulos: yo tengo una comida para hacer, para que ustedes me entiendan. Los discípulos le decían que él comió algo, y esto es cuando estaban conversando, cuando me encontraron conversando con la mujer samaritana. Y los discípulos volvieron y le dicen: Jesús come. Y él les dice: yo tengo una comida, yo tengo una sola cosa que hacer, y es hacer la obra que mi Padre me envió a hacer y acabar esa obra. Esa era la voluntad de Jesucristo. Eso era lo que Él vino a hacer. Y tú y yo hemos sido llamados, porque Él dice: mayores cosas ustedes también harán. Tú y yo hemos sido llamados para aquello. No es simplemente para estar de rutina en la iglesia. No es simplemente para tener la certificación de que soy cristiano. Tú y yo hemos sido escogidos, hemos sido llamados desde el vientre de nuestra madre para que tú seas un cambio de atmósfera, para que tú seas un agente de llevar e impactar con la palabra a todo aquel que te rodea. Dice la palabra: id y hacer discípulos. No dice id y hacer seguidores. No dice id y hacer simpatizantes. No dice id y hacer gente que simplemente se reúne cada domingo. Dice id y hacer discípulos. ¿Y a quién le queda hacer discípulos? A ti y a mí. Porque ese es el Evangelio. Tiene que haber un evangelio de pacto, un evangelio de cambio, un evangelio que muestre las circunstancias diferentes que una vida común. Debemos movernos en lo que a Dios le importa. Jesús decía: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Quién es tu Padre? Dios. ¿Y por qué no haces su voluntad? Porque su voluntad es ir y hacer discípulos. Su voluntad es ir y predicar el Evangelio. Su voluntad es ir y decirle: yo tengo buenas nuevas para ti. El otro día venía una pareja a la oficina pastoral en el colegio y me decía: pastor, estamos viniendo a hablar con usted porque queremos que nos ayude. ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotros hemos estado en la escuela de padres y el último taller que se dio, y hemos estado en todo esto, pero tenemos unos amigos que igual es una pareja, y ellos andan peleando, andan discutiendo, tienen la idea de separarse, divorciarse. Señor, nosotros no queremos, porque son nuestros amigos. ¿Qué hacemos? Díganos, pastor, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por ellos? Porque nosotros no queremos. Lo que Dios ha hecho con nosotros es algo tan grande que ha cambiado nuestra vida, que nosotros queremos que también ellos
Miren, yo veía su deseo. Y entramos en un plan, entramos en orar por ellos. Y les dije que Dios les guíe a hablar con ellos, que Dios los guíe a impactar esa familia. Y ellos decían, pastor, díganos cómo, qué cosa hay que hacer. Les dije, vamos, oremos, pongámonos en ayuno. Y fue el momento de explicarles, de enseñarles cómo se hace. Yo les dije, yo voy a hacer mi parte y ustedes como amigos harán su parte, pero aquí estamos tres reunidos en el nombre del Padre. Y si Dios nos ha dado esta oportunidad, esa pareja va a ser impactada con una nueva atmósfera. Eso es. ¿De qué te sirve tener la presencia de Dios? ¿De qué te sirve explayarte en la presencia de Dios si tú solamente te lo agarras, si tú te lo guardas? La presencia de Dios y la salvación que Dios nos ha dado no es para que tú te lo guardes, es para ir y demostrar a otros cómo es la vida en Cristo. ¿Impactas tu casa? ¿Cómo impactas con tu familia? ¿Cómo impacta la atmósfera de tus hijos? ¿No será que tus hijos están escuchando las cosas y que de repente en su momento dicen, papá, yo no quiero asistir a tu iglesia, porque en tu iglesia hay esto? Y lo hemos vacunado a nuestros hijos para no ser cristianos. ¿No será que cuando el padre llega a la casa, lo primero que hace es cambiar la atmósfera, porque llega de mal carácter, llega aburrido, llega con ganas de destrozar todo el mundo y grita a la esposa, grita a los hijos, y el domingo está acá? ¿Será cambiando atmósferas? ¿O será que cuando llega el esposo y llegan los hijos, la esposa está ahí cansada y harta de ser la cocinera, de ser la lavandera, de ser la que trabaja y demás, y lo primero que hace es reclamar? Hay algo que me impactó en el Facebook. Decía, un textito decía, ¿cómo les va en su casa tóxica? ¿Les está yendo bien? Decía una pregunta entre amigos. Su casa tóxica, donde el hijo, la hija no quieren llegar, porque lo único que escuchan en esa casa, aún de cristianos, es discutir, es pelear, es poner diferencias. Es decir, palabras que vienen y que van, que denigran la misma esencia que nosotros somos y como hijos de Dios. ¿Cómo llega el joven a su casa? Y sobre todo aquella casa donde sus padres no son cristianos. ¿Cómo llega? A cambiar la atmósfera en algo bueno, a cambiar y transformar esa atmósfera. ¿Para qué nos llamó Jesucristo? ¿Para qué nos llamó desde antes que se fundase el mundo? Pues para cambiar esa atmósfera, primero en tu casa, en tu familia. ¿Cuántos de tu familia te buscan para que tú les des consejo, para que les ayudes, para que ores por ellos? Así no sean cristianos. ¿Cuántos? ¿O cuántos no te quieren ver? Porque eres un cristiano que simplemente maneja normas. Que dice, esto es pecado, esto es prohibido, yo no estoy con ustedes, son unos incircuncisos. ¿Cuál es el impacto que tenemos? ¿Cuál es el impacto que tenemos cuando salimos a nuestro barrio? ¿Cómo es el trato con la caserita de la tienda? ¿Cómo te conocen? Con aquel, yo recuerdo, lo voy a decir. Recuerdo a mi mamá cuando me mandaba a comprar pan. Vaya a comprar pan. Y mi mamá era súper especial con los panes. En ese tiempo el mejor pan era el pan figlioso. Recuerdo bien. Y cuando no había, tenía que ser, en cuanto yo traía el pan, recuerdo, y por eso se lo digo, se lo voy a decir, ella agarraba la bolsa y decía, ¿cómo pues me has traído estos panes? ¿Qué cosa piensas que soy yo? Y lo tiraba a los panes. Ella tuvo que ser transformada y cambiada por aquello. ¿Me entiende? Ella no aceptaba una cosa así. Ella tenía un paladar muy fino. ¿Cómo nosotros vivimos en nuestra casa? ¿Cómo hacemos que el barrio te conozca? ¿Saludas? ¿Eres amable? ¡Ay, en ti! No es necesario que tú vayas a decir buen día. Soy cristiano, buen día, soy cristiano, hoy soy pastor, más que todo, buen día, soy pastor, sí, me vas a esperar, por favor. Recuerden que aquí en el vecindario de un pastor no se trata de eso, se trata de que el Espíritu Santo te dé gracia, se trata de que el Espíritu Santo te dé palabra, se trata de que el Espíritu Santo te guíe, se trata de que el Espíritu Santo te dé el momento exclusivo y exacto para que impactes esa familia, para que impactes a la persona, para que impactes a la casera del mercado.
metía en la oficina. La secretaria es la imagen de una institución. Y hay secretarias que cada imagen tiene la institución. Y se descubre que había sido cristiana. Y ya lo dije la otra vez, me decían, pastor, no me mande personas cristianas. Hay trabajo, pero no quiero cristianos. Porque el impacto que dan es una vergüenza para el Padre, no para la iglesia. Porque dice, he venido a hacer lo que el Padre me envió a hacer. ¿Qué te he enviado a hacer? ¿No será que tú como secretaria, no será que tú como parte de una institución, tú tengas que mostrar no tu vida, no tu carácter, haciendo el esfuerzo? Y me ha dicho el pastor, buenos días. Muy pronto se va a cansar y se le va a pasar la sonrisa. Pero cuando el Espíritu Santo te ha impactado, cuando el Espíritu Santo ha llegado a tu corazón, eso va a empezar a fluir y todas las personas con el único que van a querer hablar es contigo. Al único que van a querer buscar es a ti. Porque hay algo. Qué bueno cuando dicen, me gusta hablar con esa persona. Hay algo que tiene. Lo voy a ir a buscar porque tiene buen consejo. Siempre tiene algo que decir. Siempre hay algo que hacer porque tiene gracia y sabiduría. Muchos dicen, pastor, ¿cómo voy a ir a discipular? Si no tengo muchos conocimientos. Usted no necesita. Quizás sí le estamos enseñando algunas cosas. Quizás sí le estamos enseñando en la escuela de líderes. Pero lo que más usted necesita es simplemente tener una relación con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo impacte en su vida. Él va a hacer en su casa, Él va a hacer en su familia, Él va a hacer en su hogar, Él va a hacer en su vida. No necesito otra cosa más que llevar lo que Dios hace cada día con usted. En su intimidad que usted tiene con el Espíritu Santo, es ahí cuando usted va a poder salir cada día de su casa dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, dispuesto a llevar lo que Dios está haciendo cada día con usted, dispuesto a decir a otros, yo soy simplemente un ejemplo de lo que Dios es. El otro día mi hija me mostraba, no sé, tal vez algunos de ustedes lo han visto, porque se hizo viral, una pelea en el teleférico. No sé por qué empezó la pelea, pero estaban frente a frente sentadas las personas. No sé cuál sería, creo que era por el motivo de paro que hubo y demás, pero fue el tiempo, me parece que fue en el teleférico naranja. Así que desde que tomaron hasta que terminaron, eran las palabras que iban y venían, insultos que iban y venían, palabrotas y demás. Mire, la persona que grabó, la grabó todo. Y era una pelea que posiblemente el que monitoreaba el teleférico ha escuchado, se le puso los oídos, porque era, no sé cuánto tiempo tarda, creo 15 minutos o 20 minutos el teleférico. Y discutían, y cuando salieron de ahí, seguían discutiendo y se fueron discutiendo. No sé cuál sería el problema. Y a veces empieza aquello, ¿no? Nuestros problemas empiezan con una cosita y después nos perdemos del motivo y discutimos y peleamos. Ya nos hemos olvidado hasta de qué hemos empezado a pelear. Mira esa atmósfera en ese lugar. ¿Cuántos entran en una cabina? 10. Y creo que las 10 personas se mezclaron en todo el pleito. Este mundo necesita paz. Este mundo necesita ser cambiada su atmósfera. En este mundo se necesita impactar a la sociedad. En este mundo se necesita de que alguien haya dicho, heme aquí, Señor, envíame a mí, porque yo voy a llevar, a hacer y a buscar, a hacer tu voluntad. Yo quiero que vayas a Jeremías, capítulo 1. Jeremías capítulo 1.
versículo 10 dice: mira, escucha, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino sobre mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Aquí dice: mira, desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones, para destruir y para derribar, pero también para levantar y reconstruir. Yo recuerdo que esta palabra me dio Dios hace muchos años atrás, en una circunstancia muy difícil. Y yo doy gracias a Dios como ha ido cambiando. Y cuando veo allá en el colegio alumnos ahí orando, aceptando a Jesucristo, cuando he visto el otro día que hicimos el evento ahí en el colegio, ver cómo esos jóvenes se venían en tumulto para que yo pueda orar por ellos, era un impacto. Y me recordaba, y esto me decía: te he mandado para reedificar, para reconstruir, para plantar. Te he mandado para esto. No te he puesto más que para otra cosa, para diseminar mi paz, para llevar mi buena voluntad, para llevar mi buen mensaje de paz, de gozo, de cambio, de transformación, de alegría. Te he mandado y te he llamado para eso, para establecer la atmósfera del reino de los cielos en esta tierra. En Mateo 6:10 dice: venga tu reino, gobierne tu reino en este lugar, gobierne la atmósfera y que se haga tu voluntad. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para llevar su gloria, para transmitir y expandir y cambiar la atmósfera y establecer el reino de los cielos, el lugar donde pise la planta de tu pie. Es ir caminando con autoridad, es ir caminando transformando. Hemos sido llamados para aquello. En Juan 14, en el libro de Juan capítulo 14, la palabra del Señor dice, 14:12, dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Aleluya. Jesús les decía a los discípulos: es bueno que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendré, mandaré al Espíritu Santo, y es bueno que yo me vaya, porque a ustedes harán las mismas cosas que he hecho y aún mayores harán. Miren, ¿me está entendiendo, hermano? ¿Qué cosa Jesús hacía? Él llegaba a las casas y decía: paz sea en esta casa, paz sea en este lugar. Miren cómo transformó a Marta, María y Lázaro, impactando en aquella familia, impactando en aquella nación, impactando en su momento. ¿Y quién hará ahora en este tiempo? ¿Quién? En la iglesia es usted y yo. Impactar en este tiempo, cambiar la atmósfera. Y dice aquí: mayores cosas que yo las harán. Una atmósfera donde se manifieste la gloria de Dios. Eso es cumplir lo que Jesús nos mandó. Y hacer discípulos. Que este evangelio, las buenas nuevas, llegue a tu casa, a tu familia, a tus vecinos, a tu barrio, a esta ciudad, a esta nación y a las otras naciones. Nos andamos peleando por la casa, nos andamos peleando por un lugar, si hay muchos otros lugares donde Dios te ha mandado para que
que vos vayas a impactar. Se necesita gente dispuesta a que haya experimentado en su vida un cambio y que lleve ese cambio, que sea influencia, cambiando atmósferas de los que necesitan conocer a Cristo, de los que necesitan que se establezca el reino de los cielos. Una vez más, ¿cuál es la atmósfera que nosotros andamos creando? Aquí en la misma iglesia, ¿qué atmósfera creamos? ¿Crítica? ¿División? ¿Disensión? ¿Contienda? ¿Qué creamos cuando entramos a la iglesia? ¿Qué estamos creando? ¿Qué atmósfera llevamos? En Lucas 4:18 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Miren, si tú eres cristiano, si somos cristianos y hemos recibido del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está sobre mí. ¿Para qué? ¿Por qué? Me ha elegido, me eligió para dar buenas noticias a los pobres. Dios me envió para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Cuándo vamos a empezar a movernos en esto? ¿Cuándo vamos a empezar a caminar, a empezar a dar pasos, a empezar a establecer, ir de frente y caminar y conquistar y hacer que la misma sociedad entienda de que hay una familia, hay una nación, hay una iglesia, hay un hermano, hay una hermana, hay alguien que ha sido impactada y Él viene en el nombre de Jesús a cambiar también esa atmósfera que no se ve bien? Creo que es el tiempo, queridos hermanos y hermanas. La iglesia está expectando todo lo que sucede en nuestro alrededor. Todo el mundo decide por nosotros y nosotros no nos paramos a decir: esto es lo que manda la Biblia y esto es establecer el reino de los cielos. Muchos estamos esperando que venga Jesucristo y nos vayamos. Listo, que termine de una vez. Tanta cosa hay. Mejor me voy, Señor, ven de una vez. Pero Dios nos va a pedir cuentas. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu sobrina? ¿Dónde está el compañero de trabajo? ¿Te recuerdas en el relanzamiento a Juan? La carta que le envió a su amigo desde el infierno. Le decía: ¿por qué no me has hablado? Tú estás ahí feliz en los cielos mientras yo aquí me estoy cocinando. ¿No será que nuestros hijos nos digan: Padre, ¿por qué tú nunca me has mostrado lo que es ser un verdadero cristiano? ¿Por qué tú nunca has impactado en mi vida? ¿Dónde están? Yo siempre pregunto: ¿es que aquí en la iglesia se han perdido los ministerios? Tenemos que llevar lo que Dios nos ha dado. Tú y yo hemos sido equipados, tú y yo hemos sido cambiados, transformados, y Dios nos ha dado, y aún en los talentos que tenemos que empezar a dejar fluir. ¿Por qué tenemos todo aquello? Simplemente Dios te ha dado la vida, no para que la vivas como tú piensas, como tú crees, como tu razón te da. Es para vivir conforme a la voluntad de Dios y que su reino sea establecido en esta tierra. Pues si las expectativas, querido hermano, no son buenas, es hora de volver nuestro corazón a Dios y buscar ser llenos del Espíritu Santo, para que cambie primeramente nuestra vida, nuestra atmósfera, lo que yo creo, lo que pienso. Por eso dice la palabra: transformaos, renovaos, cambiar su forma de pensar. La cosa no es así como tú crees, para que después también lo primero que hagamos es cambiar nuestra atmósfera y después esta atmósfera podamos compartirla.
El libro de los Hechos no se ha terminado. El libro de los Hechos no tiene un amén. El libro de los Hechos no ha concluido. El libro de los Hechos todavía aún está abierto, porque te toca a ti y a mí continuar lo que los Hechos nos muestran que los apóstoles hicieron.